Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo video. Vamos a aprender hoy un concepto importante dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de las inversiones, dentro del mundo del emprendimiento, y es precisamente cuáles son las diferencias entre un negocio, un emprendimiento, una empresa y una inversión. Hay personas que en ocasiones piensan que porque montaron un negocio tienen una inversión. Hay otros que cuando tienen una inversión creen que tienen un negocio. Hay otros que tienen un emprendimiento y se creen empresarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un emprendedor, tener un negocio, tener una empresa y tener una inversión? Vamos a tocar algunas de las diferencias principales, pero también vamos a definirlos con el objetivo de que tú entiendas las diferencias, pero también puedas abordar cada una de la forma correcta, porque cuando tú sabes en qué estás, sabes qué debes poner en ese proyecto en particular, y también sabes qué debes esperar y cuánto tiempo debes esperar para que genere el rendimiento que buscas. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a definir qué es un emprendimiento. Luego vamos a definir qué es un negocio. Luego vamos a definir qué es una empresa. Y luego vamos a definir qué es una inversión. ¿Listo? Porque, vuelvo y repito, quien conoce los términos tiene la capacidad de diferenciarlos y de saber cómo abordarlos cada uno de ellos. Entonces empecemos. Un emprendimiento es un bebé. Es algo que está todavía en gestación. Un emprendimiento es algo que requiere demasiada atención, demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, porque un emprendimiento parte de una visión. ¿Listo? Un emprendedor es una persona que tiene una visión de que algún día puede llegar a lograr algo con esa idea. Voy a poner un ejemplo. Si tú montas un emprendimiento de helados, es decir, vas a iniciar un negocio, todavía un emprendimiento no es un negocio, un emprendimiento es simplemente un proyecto. Tú dices, hombre, algún día yo quisiera tener una gran empresa de helados. Algún día yo me visualizo como un empresario en el sector de los helados y por consecuencia pues hoy voy a emprender una nueva idea, voy a emprender una nueva visión. Emprender viene de prender, también viene de iniciar. Un emprendedor es un iniciador, es alguien que empieza algo literalmente desde cero. O es una persona que está dispuesta a darse a sí mismo, a comprometerse con su idea para darle vida a esa visión. Porque la visión es simplemente eso, una idea. Pero a las ideas, para poder materializarlas, hay que invertirles recursos, tiempo, trabajo, compromiso, corazón, enfoque, esfuerzo, para que se vaya convirtiendo en un negocio y luego en una empresa, y posterior a eso te dé para comprar inversiones. Entonces, un emprendedor no es un negociante, un emprendedor no es un empresario todavía, un emprendedor es un soñador. ¿Sí? Es una persona, vuelvo y repito, que tiene una idea, pero todavía le falta todo por materializarlo. Entonces, ¿qué se necesita del emprendedor? Primero que todo, tiempo. ¿Sí? Esa es la característica principal de los emprendimientos. Requieren dinero, pero más que dinero requieren tiempo, esfuerzo y energía del emprendedor. Vuelvo y repito, son como un hijo. ¿Qué necesita un hijo? Tiempo, esfuerzo, energía, atención, cuidado, enfoque. ¿Sí? Porque imagínate que tú hoy tengas un hijo, bebé de 15 días de nacido, no le dediques tiempo, no te esfuerces en cuidarlo y no le dediques tu energía, hombre, lo más probable es que el niño va a morir. Por eso muchos emprendimientos mueren de manera prematura, porque el emprendedor subestima el nivel de tiempo, esfuerzo y energía que le tiene que invertir. Casi siempre pensamos que para lograr el éxito y para sacar una visión y materializar una visión,
vamos a necesitar menos tiempo, menos dinero, menos energía, menos atención de la que efectivamente se necesita, ¿sí? Entonces, eso es un emprendimiento, es una idea que se empieza a conformar, se empieza a consolidar, se empieza a materializar a través de años de tiempo, esfuerzo, energía y también podríamos decir, en muchísimos casos, por no decir casi todo, dinero, que son recursos o inversiones, para darle vida a esa idea. Hombre, si tú quieres montar, qué sé yo, un negocio de helados o una gran empresa de helados, pues evidentemente necesitas una inversión. El dinero en muchas ocasiones acelera los emprendimientos, eso es cierto, ¿sí? Una persona que tenga una gran idea, pero que carezca de capital, pues puede convencer a un inversionista que le preste sus excedentes para inyectarle a su emprendimiento y que de esa forma el emprendimiento no se tarde 10 años en consolidarse, sino que gracias a un apalancamiento en recursos económicos se pueda consolidar en un año. Obviamente, pues a cambio tiene que ceder una porción de su emprendimiento, pero pues casi siempre vale la pena, porque el mundo de los negocios es un trabajo en equipo. Entonces esta es una etapa de nacimiento. Luego aparece una segunda etapa, que es cuando tu emprendimiento se empieza a volver rentable. Es decir, cuando empiezas a generar transacciones, cuando tu visión se empieza a convertir en algo que se llama una realidad. Todavía es pequeña, pero por lo menos ya empiezas a generar transacciones que producen utilidades. Ya en este punto tiene un tinte más serio. Casi siempre los proyectos cuando están en una etapa de llamarse emprendimientos son todavía muy desordenados, son todavía muy empíricos, son todavía muy en el aire. Entonces, por ejemplo, un emprendedor no tiene conocimientos de reglas tributarias, tal vez ni siquiera está registrado en Cámara de Comercio, quizá ni siquiera genera facturación, es una persona que tal vez es el todero del negocio, es un completo autoempleado, no delega nada, no contrata a ningún empleado, es una persona que quizá todavía no tiene infraestructura. Vuelvo y repito, en una etapa de emprendimiento, tu proyecto todavía es muy etéreo, es un sueño, es simplemente la generación de nuevas ideas. Pero ya cuando hay un negocio, es el momento en donde tú logras que esa idea de negocio o de emprendimiento empiece a generarte ingresos. Entonces, voy a poner un ejemplo con las paletas. Conseguiste una idea de vender paletas, un concepto diferente, quizá generaste ciertas inversiones por parte de alguien o utilizaste recursos propios, diseñaste una marca súper bonita, empezaste a crear una página en redes sociales, mandaste quizás a hacer tu primera producción, porque tú todavía no tienes planta para producir, entonces quizás maquilas, no sé, pero ya, no sé, haces un lote de las primeras 200 paletas y las vendes. Y no solamente las vendes, sino que las paleticas gustaron, entonces ya empiezas a generar ciertas utilidades, empiezas a ganar cierto dinero que todavía no te da para vivir. Es decir, quizá todavía no eres millonario, quizá todavía no tienes un carro, quizá todavía no tienes una casa gracias al negocio, pero ya es algo que está empezando a coger forma y que se puede empezar a escalar porque ya está produciendo transacciones. Aquí el emprendimiento hay que empezar a formalizarlo para que se convierta efectivamente en un negocio. Formalizarlo. Y digamos que formalizar, como lo mencioné hace un momento, implica pues sujetarse a todas las reglas de tributación necesarias, cumplir con los requerimientos del gobierno, poder tener sellos de salubridad, en este caso que estás produciendo alimentos, en fin, todo lo que se necesite legalmente para que tu negocio pueda operar significa formalizarlo. Ahora, muchas veces los emprendedores no saben de formalizar un negocio o no saben sobre contabilidad, sobre leyes, sobre administración de presupuestos, lo va aprendiendo, ¿sí? La mejor escuela en muchas ocasiones es la práctica. Obviamente si tienes un mentor pues mucho mejor porque te va a evitar errores y en los negocios los errores se pagan con plata, pero pues este proceso de aventurarse a montar un negocio pues puede ser excelente. Ahora también el negocio se puede quebrar.
Puede que tu idea no fuera lo suficientemente buena, tal vez el concepto que diseñaste en tu cabeza o la visión que tenías pues no tenía futuro, no tenía trascendencia, y puede que desde el principio no generes las transacciones que esperabas, no generes las utilidades que buscabas, quizás el negocio no se pueda operar en el país en el que tú vives, o quizás sencillamente no hay mercado para eso. En fin, puede que sucedan un sinfín de cosas que hagan que el emprendimiento se frustre y en la etapa de negocio vaya al piso. Ahora, miren algo. Un negocio también requiere de muchísimo tiempo, ¿sí?, de muchísima atención por parte del dueño, ¿sí?, y de muchísima energía, y también de inversión, porque formalizar un negocio también requiere dinero. También requiere recursos. Por ejemplo, sacar un sello de registro sanitario implica dinero. Formalizarse ante las entidades específicas requiere dinero. Generar facturación requiere dinero. Registrarse en Cámara de Comercio requiere dinero. Generar un establecimiento de comercio o montar una planta de producción requiere más dinero todavía. Entonces, llevar a tu bebé a que se convierta en un niño requiere de tu parte tiempo, atención, energía y dinero. En estas primeras dos etapas, el dueño del proyecto sigue siendo completamente esclavo, porque sigue siendo un bebé y en este caso sigue siendo un niño. Y los niños, así tengan 10 años, todavía requieren atención permanente por parte de sus padres. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, la tercera parte o la tercera etapa es cuando ya el proyecto, si tienes suerte, porque llegar ahí no es fácil, se vuelve una empresa. ¿Y qué es una empresa? Es una organización que involucra muchas partes, ¿sí? Tiene partes involucradas, ya vamos a mencionar algunas de ellas, tiene sistemas internos y tiene un poco más de autonomía, ¿sí? Es decir, una empresa ya trasciende a su fundador en muchas ocasiones. ¿Qué es una empresa? Es básicamente sistematizar el modelo de negocio y una vez que se haya identificado que ese proyecto efectivamente es rentable, genera utilidad y es algo atractivo y que tiene la posibilidad de escalarse, ¿sí? Una empresa es un negocio escalado, o sea, un negocio más grande, un negocio que alcanza nuevos mercados, es decir, ya no solamente vendes paletas en la ciudad en la que vives, sino que ya contemplas la posibilidad de vender paletas en otras ciudades, de incluir nuevos productos en tu portafolio, ya no solo vendes paletas, sino que también vendes helados, chococonos o cualquier otro helado similar, o incluso puedes empezar a meter otro tipo de productos, no sé, la posibilidad de exportar, la posibilidad de hacer pautas más grandes, la posibilidad de hacer campañas con influenciadores o con medios de comunicación. Es decir, es cuando ya ese baby, que inicialmente fue una visión, que luego empezó a mostrar probabilidad de tener potencial, ya se empieza a consolidar en una cosa en serio, o sea, en una organización que tiene procedimientos internos y que ya, como mencioné ahorita, involucra más partes. ¿Cuáles son las partes? Entonces, una empresa, por ejemplo, pues entre muchas cosas, porque pues habría que estudiar administración de empresas, pero esto es un resumen, implica algo que se llaman los stakeholders o los shareholders, que pues son todas las partes que vienen a estar involucradas, como por ejemplo clientes, ¿sí? Empleados, y los empleados a su vez van a estar distribuidos en departamentos. Entonces ya una empresa tiene departamento de contabilidad, departamento de ventas, departamento de mercadeo, departamento legal y, muy importante, ya una empresa tiende a tener gerencias, ¿sí? Aquí el dueño todavía sigue siendo el que se encarga de todo, pero aquí en una empresa sí o sí tiene que contratar personas mejores que él. En pocas palabras, cuando ya se pasa de negocio a empresa es porque ya se está cambiando de cuadrante. Es decir, ya deja de ser un autoempleado y empieza a migrar hacia el cuadrante derecho. Para más información, cuadrante del flujo del dinero, para que entiendas a qué me refiero con este punto, ¿sí? Pero bueno, continúo. Entonces, en este caso, el dueño del negocio
voy a poner un ejemplo, contrata a un profesional que se encargue de administrar la empresa, de gerenciar la logística, de manejar inventarios, de llevar la contabilidad, porque el dueño del negocio no se las sabe todas. El dueño de negocio no tiene conocimientos especializados en cada área, por consecuencia tiene que reclutar un equipo. En una empresa ya hay un equipo de profesionales trabajando por la misma visión que inicialmente fue crear la empresa de paletas más rica del mundo, por poner un ejemplo. Pero ya hay gente que le crea esa visión, además se les paga un salario y por consecuencia pues tú reclutaste talentos que te ayuden a sacar tu negocio adelante. Ahora, como por ejemplo también en esta etapa de empresa tal vez ya tienes una junta directiva, ya tienes un grupo de gerentes que has contratado, entonces en esta etapa ya tú tienes un poco más de libertad. Ya la empresa empieza a caminar sin ti, ya empieza a haber un poquito más de autonomía, porque ya la empresa es un adulto. Es como cuando tú tienes un niño. Vuelvo y repito el ejemplo. Cuando es bebé requiere toda tu atención. Cuando es niño requiere tu atención. Cuando es adulto ya no requiere tanta atención porque ya lo criaste tan bien, invertiste tanto de tu tiempo, de tu energía, de tus principios en esa personita llamada empresa jurídica, ¿sí? O persona jurídica más bien, que ya tiene la capacidad de seguir rodando. Ojo, no lo puedes descuidar, porque una empresa requiere de todas maneras que sus dueños estén atentos para que puedan tomar decisiones trascendentales. Pero ya muchas de las decisiones operativas se las delegan a su equipo de empleados y su equipo de trabajo. El objetivo de toda empresa es producir utilidades. Entonces ya en este punto tu negocio se vuelve muy rentable seguramente, o también se puede ser terriblemente poco rentable, incluso se puede volver inviable financieramente, porque como se carga en una estructura de costos tan altas, muchos empleados, mucha maquinaria, mucha infraestructura, mucha reinversión, mucha publicidad, entre muchas otras cosas, quizá al final de un año la empresa da pérdida. Y hombre, seguimos firmes, pero un año después vuelve y da pérdida, y un año después vuelve y da pérdida, y mientras más grande haya sido o se esté convirtiendo el proyecto, más dura es la caída en caso de que se caiga. Si tú tienes una idea de vender paletas, pero esa idea se frustra en el emprendimiento porque no le invertiste energía, pues no perdiste mayor cosa. Luego, si ya se consolidó en un negocio y el negocio no va, pues puedes perder dinero, ¿cierto? Ya el riesgo es más alto. Pero cuando estamos hablando de una empresa que involucra a tantas personas, que le da de comer a sus empleados, que ya genera un impacto en su sociedad, en caso de que se quiebre y se caiga, pues el colapso es mucho mayor. Pero pues la idea es que la empresa sea rentable, incluso que llegue al punto en donde se puedan vender acciones, ¿cierto? Y el dueño del proyecto inicialmente, su idea lo convirtió en una compañía que cotiza en bolsa, es decir, gana más dinero por ceder una porción de su negocio, pero mal que bien, pues ya esa empresa va a seguir rodando sin necesidad de él estar. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs. Steve Jobs en su momento fundó una empresa que se llama Apple, todos la conocemos. Inicialmente fue un emprendimiento al que él le metió su corazón, su energía, su vida, sus ideas, su creatividad. Luego lo llevó a un negocio en donde empezó a generar unas ventas en la ciudad en la que estaba, y como vio que el negocio era viable, lo empezó a escalar, empezó a ambicionar y la llevó a convertirse en una gran empresa. Empresa que más adelante pues, se convirtió en una de las corporaciones más grandes del mundo, y curiosamente despidieron a Steve Jobs de la junta directiva, ya él no podía estar a pesar de que era el dueño, y la empresa pues mal que bien siguió funcionando sin él. Él era un accionista, o sea que seguía generando dividendos todos los periodos, y la empresa tenía la capacidad de seguir sin él. Obviamente sabemos la historia, esa empresa no fue demasiado viable cuando Steve Jobs se fue, entonces luego él volvió, pero mal que bien ya la empresa no dependía de que su fundador estuviera presente. Hoy en día Steve Jobs falleció, pero Apple hoy en día es la empresa más grande del planeta para el día que grabamos este video. Es decir, ya trascendió al fundador porque su visión se volvió parte de la vida de mucha gente, y efectivamente pues algo que inicialmente era una idea se convirtió en una realidad. Eso es una verdadera empresa. Entonces, un emprendedor no es un empresario. Si tú hoy estás empezando un proyecto, no digas que tú eres empresario, porque un empresario es el dueño de una empresa. Tú eres un emprendedor. O eres un negociante, tienes tu pequeño negocio y estás en proceso de construirlo mucho más grande.
Ahora, si tú eres socio de una gran empresa que ya ha ahorrado mucho camino por ti, por ejemplo en un modelo de network marketing en donde tú empiezas siendo un emprendedor pero te vuelves socio de una empresa, pues hombre, las ventajas son enormes porque ya no tienes que invertir tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía, tanto dinero, no tienes que hacer todos los trámites de formalizarlo porque hay una gran empresa con la que tú te asociaste que se encarga de ahorrarte estas dos etapas y llevarte prácticamente a esta, en donde tú lo que tienes que hacer es crear una organización, crear una red y que por consecuencia pues eso te genere utilidades, pero eso es otro punto. Ahora, el último concepto que vamos a explicar hoy para terminar es ¿qué rayos es una inversión? Una inversión es sencillamente algo en donde no se requiere tu energía principalmente, a diferencia de un emprendimiento. En una inversión lo que se requiere es tu capital, punto. Entonces, los excedentes de un negocio o los excedentes de tus ahorros o los excedentes de algún dinero que tengas, tú sencillamente los pones en una inversión y dependiendo su nivel de riesgo, porque las inversiones se miden por el riesgo que tienen, mientras más riesgo, más rentable, mientras menos riesgo, o sea, más seguras, pues menos es la utilidad, pero dependiendo ya de tu interés, proporcional al capital que tú inviertes, pues vas a producir una utilidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Utilidades, eso es lo que se busca con una inversión, alcanzar una rentabilidad al riesgo mínimo posible. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes $10,000 de excedente y tú los inviertes, voy a poner un ejemplo, o 10,000 no, tienes $50,000 y con eso te compras un apartamento, por poner un ejemplo, pusiste tus excedentes en un activo que todos los meses te va a producir una renta. Fíjate que tú ahí no tienes que involucrarte emocionalmente, no tienes que estar 8 horas de tu vida en el apartamento para que cada mes te llegue la renta, sino que tú pusiste tu dinero a trabajar para ti. Ese es el objetivo de una inversión, no trabajar por dinero, sino tener dinero que trabaje para ti. Un emprendimiento no es una inversión. Sí, hay personas que inician un negocio y dicen, tengo una nueva inversión. No, mi amor, eso no es una inversión, eso es una esclavitud. Las inversiones lo que buscan es generarte libertad, pero para poder llegar a invertir, pues tienes que crear primero un capital, ¿sí? Y luego ese excedente o ese capital, pues ya lo repartes en las inversiones que más te gusten y todos los meses, pues te va a empezar a llegar un retorno a tu inversión que en teoría te va a producir libertad financiera. Es decir, te va a generar ingresos pasivos, ingresos residuales de los cuales puedes vivir sin necesidad de trabajar, porque como ya te mencioné, el que está trabajando para ti es el capital que tienes invertido. Ahora, si tú inviertes en unas cosas muy riesgosas, también puedes perder tu capital, ¿sí? Pues nadie quiere eso, pero por consecuencia también puedes multiplicar tu utilidad. Ahora, si inviertes en cosas un poco más seguras como propiedad raíz, como un par de acciones estables, como un CDT, que es como lo más seguro que existe, o como un bono del tesoro de algún país, pues hombre, la utilidad es poca, pero es una especie de renta fija. Espero haber sido claro. Es muy importante si te mueves en el mundo de los negocios que te eduques a nivel empresarial en todas las áreas, a nivel financiero, a nivel general, porque recuerden que el conocimiento es poder y el que sabe es el que puede tomar decisiones de cara al avance, de cara al progreso y por consecuencia a transformar su vida y a mejorar la calidad de la misma. Espero haber sido claro, espero que esta información te haya servido y que la puedas poner en práctica en cualquiera de los campos en los que te desarrolles. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.